Buenos días en esta mañana de sábado a todos aquellos que nos acompañan en este seminario que estamos adelantando sobre el libro de Daniel y su íntima, muy íntima relación con el libro de Apocalipsis. Ya próximamente, cuando a bien culminar tengamos estos 12 capítulos de Daniel, si el Señor así lo tiene dispuesto, continuaremos a la visconversa, es decir, vamos a coger el libro de Apocalipsis y nos vamos a empezar a devolver al libro de Daniel. Bueno, sin más preámbulos, el día de hoy íbamos a hablar del capítulo 2 del libro de Daniel. El libro de Daniel tiene unas connotaciones en el capítulo 2 muy interesantes. A pesar de que es un evento muy trivial, si puede llamarse de alguna manera, es una condición importante la que establece porque tiene una trascendencia totalmente transversal a la historia de la humanidad. Y es que allí se establece todo el futuro, todo el pasado y toda la condición del ser humano. La historia del mundo está toda resumida allí, en Daniel 2. Y vamos a empezar precisamente explicando este evento que era trivial y que se convierte, como les digo, en un referente absolutamente transversal de la historia de la humanidad. En el capítulo 2 de Daniel vamos a hablar nada más y nada menos que del sueño de Nabucodonosor y la interpretación por parte de Daniel. Es decir, vamos a ver cómo Dios revela el futuro de la humanidad. Bueno, sin más preámbulos, eh, el resumen muy compacto de qué es lo que ocurre es que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño y se despierta, se levanta supremamente confundido con este sueño. Y lo que es peor, no tenía muy claro qué era lo que había soñado. Entonces, al estar confundido y no recordarlo muy bien, Nabucodonosor cita a todos los astrólogos, a todos los adivinos, a todos los sabios del reino, los convoca y les hace una pregunta que tiene dos componentes. Esa pregunta que tiene dos componentes es muy sencilla. Nabucodonosor establece, yo necesito que me digan qué soñé y que me interpreten qué quiere decir ese sueño. Fácil. Todos estos sabios, todos estos apoderados del conocimiento de la ciencia y del futuro, estos adivinos, estos astrólogos, eh, le dicen a Nabucodonosor, pues es que el único que sabe qué fue lo que usted soñó es usted, usted qué decir el sueño, y nosotros lo interpretamos. Y Nabucodonosor dijo, me están engañando. Y como castigo por ese engaño, los voy a matar a todos. Y le dio la orden a su guardia principal, en cabeza de un funcionario que se llamaba Arjok, en cabeza de Arjok, le dio la instrucción, le dio la orden a Arjok y le dijo, como ninguno de estos supo decirme qué fue lo que yo soñé, y por ende no me pueden dar la interpretación, hágame el favor, los mata a todos. Erradica a esta gente de la faz de la tierra porque no me sirven. Ante este
panorama y esta decisión tan radical, tan trascendental, Daniel, que no era más que un estudiante, allí como lo habíamos visto en la introducción la semana próxima anterior, Daniel pasa la noche previa al asesinato de todos estos sabios, estos adivinos, pasa en oración, en ayuno, clamando a Dios por dos cosas. Primero, clama por la vida de estas personas y segundo, clama por recibir ilustración divina para saber qué es lo que pasa. Al día siguiente, Daniel tuvo el mismo sueño de Nabucodonosor con una diferencia. Y es que al tener el sueño, Dios le revela lo que quiere decir el sueño. Es así como Daniel va y se le presenta Arioc, a este funcionario encargado de la seguridad de la Guardia Real, Nabucodonosor, y le dice, yo sé que soñó Nabucodonosor y lo puedo interpretar. Y allí ocurren dos cosas muy interesantes, porque Arioc pide una cita con el rey antes de ejecutar a los otros, y Arioc le dice, vea lo que yo encontré. Es decir, se da todo el crédito, una cosa que no era cierta. Vea lo que me encontré. Me encontré este señor que sabe que lo que usted soñó y se lo puede interpretar. Y es muy particular porque Daniel, en una tremenda muestra de humildad, de sencillez, no rebate el punto. Daniel no deja mal visto a Arioc por haber mentido, porque no fue Arioc el que lo encontró, fue Daniel el que buscó a Arioc. Y seguido a esto, Daniel le dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, le dice, vea, usted soñó con una estatua, y era una estatua que tenía básicamente cuatro materiales definidos y uno no definido. Tenía la cabeza de oro, tenía el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro. Esos eran los cuatro metales definidos: oro, plata, bronce y hierro. Y los pies eran una extraña mezcla, una extraña combinación entre hierro y barro. Y llega una piedra del espacio, del cielo, llega una gran piedra que golpea los pies de la estatua y deja absolutamente todo pulverizado, todos los materiales. Y la piedra empieza a crecer hasta que cubre toda la tierra. Ese fue su sueño. Nabucodonosor, yo me imagino, porque la Biblia no dice que Nabucodonosor se debió haber quedado de una pieza. Este man que pues que es capaz de leer el sueño que yo tuve con lujo de detalles, ese fue el sueño. Y entonces, cuénteme ahora qué quiere decir. Ahora interpréteme ese sueño. Revelación que Dios previamente le había dado a Daniel, claro está. Y Daniel, de una manera muy sutil, por llamarlo menos, empieza a contarle a Nabucodonosor y le dice, a esa cabeza de oro, esa cabeza es su imperio, ese es usted. Un imperio muy rico y un imperio muy notable. Esa cabeza es usted, Nabucodonosor.
el imperio babilonio. Recordemos que por allá habíamos visto que Babilonia había destruido a Jerusalén, lo había hecho ya de una manera muy importante. Ese pecho y esos brazos de plata son el imperio medo-persa. Ese imperio medo-persa va a venir, lo va a conquistar a usted y va a destruir su imperio. Y se formará el imperio medo-persa. Resulta que más adelante los libios y los griegos van a ser ese vientre y esos muslos muy carnales, muy de cintura, muy de apariencia, muy sexuales, que representaban los griegos. Acordémonos de esa adoración que tenían los griegos por el cuerpo. Entonces, ese imperio greco-macedonio, que es un imperio muy fuerte, el que vence y domina al imperio medo-persa. Ese vientre y esos muslos son el imperio greco-macedonio. Esas piernas de hierro fuertes, largas, con las que soñaste, son el imperio romano. Muy longevo y una mano fuerte, violenta, dura, como eran los romanos. Y cuando ese imperio romano colapse y caiga, que cae poco después de la primera venida de Jesucristo y la muerte de Jesucristo, empieza a haber una combinación entre barro y hierro a nivel de los pies y de los dedos. Y por más que se quiera, nunca más se van a mezclar. Están juntos allí el barro y el hierro, juntos, pero no unidos. ¿Me hago entender? Juntos, pero no revueltos, como los huevos en el desayuno. Esos están revueltos. Entonces, aparece todo este proceso de una combinación de culturas, de criterios, y la profecía de Daniel allí, en este capítulo 2 que estamos viendo, básicamente en Daniel 2, 42, 43, por los lados, establece que nunca, jamás se iba a generar un imperio, aunque se tratase de hacer. ¿Qué fue lo que trataron en esta época de la conquista, renacimiento, toda esta época histórica, 1200, 1300, 1400 incluso, empiezan a darse una cantidad de vínculos, de matrimonios, de acuerdos por conveniencia entre diferentes países, entre diferentes reinados, entre diferentes pseudo imperios, precisamente para consolidar un gran imperio. Y todos estos matrimonios, todas estas alianzas, todos estos procesos fracasan rotundamente. No se puede volver a generar. El último intento extraño que se dio de unir imperios y de unir pues, naciones con fines políticos y fines de beneficio, el último intento fue la Unión Europea y ya se le salió Inglaterra, el Reino Unido ya se salió. Y ahí están otros países revisando a ver si nos salimos, porque es que esto está funcionando. Y no han podido.
Me refiero, no ha podido sacarlo adelante como se esperaba. Y esta piedra que viene y golpea los pies y en los dedos de la estatua y queda todo reducido a polvo es Jesucristo. Es normal, es común, o como dirían algunos, es corriente, que Jesucristo sea comparado a lo largo de toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. Lo encontramos allí en Isaías, lo encontramos allí en Jeremías, lo encontramos en el libro de las Lamentaciones, lo encontramos en los Evangelios, lo encontramos en las epístolas de Pablo. Por todas partes lo encontramos. eh, Se compara o se llama a Jesucristo la roca. Aquel que edifica su casa sobre la roca no perecerá, porque Jesucristo es la roca angular, la roca que desecharon los arquitectos. Así como Cristo es la roca y aquel sobre el cual cayese la roca será aplastado y aniquilado, libro de Jeremías. Entonces, en muchas partes de la palabra se compara y se asemeja a Jesucristo con la roca, lo sólido, lo fuerte. Entonces esta roca que viene a poblar todo el mundo es Jesucristo. Hasta allí la interpretación del sueño de Nabucodonosor interpretado por Daniel. ¿Qué pasa? Y es que Daniel, cuando hace esto, le pide a Nabucodonosor algo. Y entre otras cosas no tenía por qué pedírselo. Pero es lo que Dios le indica a Daniel. Y le dice, yo te voy a pedir que perdones la vida de los sabios, de los hechiceros, de los adivinos, que les perdonen la vida. ¿Listo? Y Nabucodonosor accede a esta petición de Daniel. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque antes de la llegada de Cristo, la segunda llegada de Cristo, antes de esa segunda llegada de Cristo, estamos compartiendo, como bien lo establece la palabra, una cosa que llama el reino de la gracia, temática que estudiamos con suficiente amplitud cuando vimos el seminario sobre el tabernáculo. El sumo sacerdote que intercede ante Dios por los pecados de la comunidad, de todo el pueblo, ofrecen un sacrificio de sangre, el sumo sacerdote entonces se comunica, actúa y ya, hay gracia. Esa gracia quiere decir que hay una oportunidad más de salvación. Hay quien interceda por mí ante el Padre. Hay quien ponga la cara por mí en el juicio del Padre. Ese es el reino o el reinado de la gracia. Pero el reino de la gracia o el reinado de la gracia con la segunda venida de Jesucristo termina. Por eso, precisamente, la Biblia no habla del fin del mundo, habla del fin de los tiempos. Se acaba el tiempo de la gracia. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, entonces, ¿quién va a interceder por mí ante el Padre? Llamaréis y no me encontraréis, dice la palabra. Ya no hay quien interceda, ya no hay gracia, ya no hay segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima oportunidad. Ya no hay oportunidad. Y cuando Jesucristo venga y se acabe el tiempo de la gracia, vendrá el juicio rotundo, implacable de Dios sobre aquellos que decidieron equivocada y erróneamente dejar a Jesucristo, a Dios, de lado. Y va a iniciarse el reino de la gloria. Es decir, el reinado eterno de Jesucristo.
Y esto es un tema delicado. ¿Por qué? Porque esto indica no que debemos, no debemos. Esto implica que tenemos que estar preparados para esa segunda venida, que no sabemos el día ni la hora, donde Dios vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces ese cuentecito de no, ya se murió. A ver, y entonces eso lo exime o qué. ¿Mm? Así es. Y viene y se deriva en este Daniel 2 una pregunta que es absolutamente trascendente. Hoy, ¿cómo nos preparamos para esa segunda venida de Dios? No, es que yo voy a misa cada 8 días, yo voy a un servicio religioso cada 8 días, es que yo voy al culto 2 veces a la semana, es que yo estoy en el grupo de jóvenes, yo estoy en el grupo de alabanza, adoración, bueno, pues sí, muy bacano y todo, o sea, muy respetable, muy loable lo que estás haciendo, pero, eh, y entonces, ¿cuál es la única forma certera, absoluta, que no admite ninguna duda de que nos estamos preparando para esa segunda venida? Y es que hay una. Claro, por supuesto que hay una. Y esta clave la conocemos allí, en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí justamente es cuando cae el palo y mata al hombre. Ah, es que el pastor es el que me dice a mí la verdad. Ah, es que el Papa es el que dice la verdad, no es Vicarius Filii, representante de Dios en la tierra. Ah, es que el cura es el que me dice la verdad. Así, muy interesante. Pero primero preguntémonos qué es la verdad. Y para evitar entrar en unas disidencias y discrepancias filosóficas que no terminarían en esta vida ni en la otra, dejemos que sea la palabra de Dios la que nos responda qué es la verdad. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Según la Biblia, la verdad tiene 5 componentes. El primero, Jesucristo. Encontramos allí en los evangelios. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo a través de mí se va al Padre. Jesucristo es la verdad. Hay que conocer a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Número 2, encontramos allí en el libro de los Salmos. Dios es verdad, porque tú, Dios, eres la verdad. Hay otras versiones que dicen, porque tú eres el Dios de verdad. Dios es verdad. Hay que conocer a Dios. Entonces ese tirito, pues, de que todos somos hijos de Dios y Dios nos ama a todos, entonces no importa, el que reza y peca empata. No debe ser el mismo Dios del que estamos hablando aquí. Dios es verdad, hay que conocer a Dios, hay que conocer el carácter de Dios, hay que saber Dios a la luz de su palabra, cómo piensa, qué plantea. Ah, es que Dios es amor, sí, pero Dios también es justicia, no se le olvide. Jesucristo es verdad, Dios es verdad. El tercer componente de la verdad lo encontramos allí, en la Biblia, en el libro de los Proverbios, dice, porque tu palabra es verdad. Tu
palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. El cuarto elemento de la verdad lo encontramos allí en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Les conviene que yo me vaya, porque si me voy, mi Padre os enviará el Paráclito, les enviará el Espíritu de verdad. Y Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es verdad. Y el último elemento componente de la verdad es la ley de Dios. La palabra dice, porque tu ley es la verdad. Encontramos allí en Éxodo 20, Deuteronomio 5. La ley de Dios es verdad. Repasemos. Jesucristo, Dios, Espíritu Santo, la palabra y la ley. Esa es toda la verdad. Juan 8:32. Y para conocer toda la verdad y ser libres y estar preparados, como Daniel nos lo dice en allí en la interpretación del sueño, no hay sino un elemento que encontramos referenciado allí en Zacarías. No me acuerdo si es Zacarías o Malaquías. Hay un elemento que allí está claramente establecido. Y ese elemento es la palabra de Dios. No recuerdo si es en Malaquías o en Zacarías. Dice, escudriñad las escrituras. La palabra de Dios no se lee, se estudia, se escudriña, se investiga, se graba en la mente, en el corazón, en el cuerpo. Allí, allí habita tu palabra. Allí debo permitir que esté. Y cuando yo estudio, medito sobre la palabra, estudio la palabra, leo la palabra, hago la aprehensión personal de tu palabra, Señor, yo te conozco, Dios, conozco a Jesucristo, conozco la obra del Espíritu Santo, conozco la ley de Dios, conozco tu palabra. Y la palabra de Dios es más afilada que espada de dos filos, que corta el hueso y hasta el tuétano, dice la palabra. Y esto es algo muy trascendente. ¿Vieron lo simple que es lo trivial? Un sueño y una interpretación. Y lo transversal que es en la historia de la humanidad. Todo está escrito allí en Daniel 2, en ese sueño, en ese conocer la palabra. Les decía que había algo que había hecho Daniel justo cuando terminó la interpretación y fue decirle a Nabucodonosor que perdonara la vida de esos hechiceros y de esos adivinos, de esos sabios. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver todo. Y tiene que ver todo con el tiempo de la gracia, el reino de la gracia. Eso quiere decir que aún a los más pecadores, aún a los más apartados de la palabra, Dios siempre, durante el tiempo de la gracia a través de Cristo, dará una segunda oportunidad. Y lo vemos aquí en Daniel 2. Y lo vemos en el libro de Jonás, en Jonás 1, en Jonás 1:11, cuando Dios le perdona la vida a los marineros que adoraban a sus dioses, a otros dioses. Dios les perdona la vida. Lo vemos allí en Pablo, cuando Pablo le concede, se le es concedida la libertad del calabozo, de la celda, por la obra de Dios. Y en ese mismo instante, Dios permite que sean liberados muchos otros presos, muchos otros detenidos que creían en otros dioses, que habían hecho el mal. Es supremamente tenaz. Dios
nos da otra oportunidad, pero no siempre, solo durante el reinado de la gracia. Y cuando nos da otra oportunidad nos está diciendo, tiene la posibilidad ahora de decidir correctamente. Si usted continúa eligiendo erradamente, todo el peso, toda la carga de la justicia vendrá sobre usted el día del juicio. Piénsenlo. ¿Vieron la trascendencia? ¿Vieron la importancia de todo esto? Ah, pero es que yo leo los horóscopos todos los días. ¿Cuál es el problema? Yo creo mucho en Dios, pero hay que ver el horóscopo, a ver qué nos dicen los astros. Yo lo invito a que lea el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, para que sepa qué es lo que piensa Dios de los astrólogos y de la predicción del futuro a través del horóscopo. Resulta que un horóscopo es una adivinación sin sentido, ambigua, errática de las cosas, fundamentada en la posición, ubicación y movimiento de los astros. Una profecía es la palabra de Dios y es absoluta y es cierta. Ahora bien, en una cultura y en una idiosincrasia como la nuestra, cuando yo combino superstición con cultura, obtengo fe, pero una fe maligna, una fe que no tiene nada que ver con Dios. Mucho cuidado con lo que le estoy manifestando. Cuando usted coge una superstición y la mezcla con una cultura, la prueba es fe. Y entonces hay que quemar el ramo cuando haya tormenta. Y entonces hay que tener agua bendita. Y entonces hay que repetir los 1000 Jesuses. Y entonces hay que poner un candelabro y hay que poner una vela. Cuando una superstición se une a la cultura, surge una fe. Pero una fe que no es sana. Una fe que va a minar y va a destruir de alguna manera su relación personal con Dios. En vez de estar haciendo cosas supersticiosas y estar muy aferrado a la cultura porque eso es lo que nos han enseñado y así nos formaron. Yo le invito, o mejor aún, coja la Biblia, estúdiela, conózcala, apréndala, interiorícela. Y usted va a empezar a ver cosas muy grandes en su vida, aun cuando la vida se le convierta en un solo problema, en una sola dificultad y en una sola batalla. Usted va a ver la obra de Dios. Ese, mis queridos amigos, es Daniel 2. Si el Señor nos tiene con vida, la semana próxima, siguiente, vamos a ver el tema de Dios y el horno de fuego, Daniel 3. Que el Señor los guarde, que tengan un buen fin de semana.